Bueno, muy bien. A ver, Carlos, sos de los que has escrito interesantes crónicas sobre lo que pasó en Soldati. Contanos un poco qué fue lo que viste, ¿sabes? Creo que esto, digamos, habría que recordar que esto en realidad comenzó el martes a la madrugada. Y cuando hay una ocupación de tierras, nunca hay tiros. Porque la gente que va a ocupar tierra es gente que tiene necesidad de una vivienda y no anda armada. Esto empezó a los tiros en la madrugada del martes, por un grupo que después desapareció en un lugar que entraba por el lugar donde custodiaba la Metropolitana y que aparentemente pudieron entrar sin ningún inconveniente. Esto empieza así. Creo que lo del viernes está claro que tuvo una orquestación. Había muy pocos vecinos reales, muy pocos, y además eran personas grandes, mayores y que tenían una actitud, digamos, que se puede cuestionar desde el punto de vista de su ideología o de su posición frente a la situación de paraguayos, bolivianos, de esas cosas que se dicen permanentemente contra ellos cuando no es verdad. Pero había evidentemente otro grupo que no tenía nada que ver con lo vecinal ni con lo espontáneo. Y eso estaba claro. Aparte, eso lo decían los propios ocupantes y la gente que vive en la Villa 20 y que conoce bien todo el movimiento interno, que esa gente eran barras bravas, gente vinculada con el SUTECBA. Había incluso, bueno, después se confirmó. SUTECBA es el sindicato de los municipales. El sindicato único había que recordar algo, por ejemplo, ¿no? Digamos, ese es el sindicato de Amadeo Ollenta y de Yatermine, que tienen, digamos, tienen una historia... hace años? No sé, desde los 70 o antes. Sí, no, claro. Pero aparte de eso, tienen toda una historia de violencia y de aprietes y de un montón de cuestiones. Pero yo recuerdo que Macri en un momento le había hecho un planteo muy fuerte respecto del sindicato. Sí, a eso iba yo, digamos, el tema es que él hizo un planteo. El primer conflicto que tiene Macri es con este gremio. Claro. Y bueno, dice que va a echar a todos los ñoquis y bla, 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 pero después no pasa nada y curiosamente a los 10 días el conflicto termina. Y aparentemente hubo una negociación que no salió a la luz, que nadie dijo que negociaron, pero negociaron. Digamos, esta gente de SUTECBA apoyó mucho a Macri también en una limpieza que se hizo en la radio de la ciudad. Carlos, te quiero hacer una consulta más porque hoy en tu nota nombrás claramente a Cristian Ritondo y a Ciro James también como gente que de alguna manera tuvo una vinculación con la movilización, con Azuzar, con estar por ahí, digamos. Yo hablé con varios de los punteros, incluso gente que son de distintas organizaciones y que a veces no están de acuerdo totalmente en todas las cosas, pero en ese señalamiento sí lo están. O sea, la gente que estuvo ahí estaba vinculada ya a Ciro James, que estuvo trabajando ahí, que tenía... Bueno, la Policía Metropolitana se entrena hoy en lo que era el Club Español, el Deportivo Español. Y bueno, esta gente es barra bravas de SUTECBA. O barra de SUTECBA, gente que está afiliada a SUTECBA y que lo conocen por ese lado. Por otro lado, hay de Chicago, que es gente vinculada a Ritondo. Ritondo, digamos, tiene una vinculación, se ha dicho muchas veces, con la barra brava de Chicago. Perdóname, recordemos que Ritondo es el presidente del bloque del PRO en la legislatura porteña, ¿no? Y que en realidad viene del justicialismo, ¿no? Es Claro. peronista, en realidad es peronista, es el peronista del grupo de Miguel Ángel Toma, del ex titular de la CIDE durante el dualdismo, y fue subsecretario junto con Toma en la gestión de Toma durante el dualdismo. O sea que algún tipo de relación también con Duhalde en ese sentido se Claro, supone. pero aparte si en la causa, digamos, por escuchas telefónicas, Toma fue a declarar, como igual que el ex jefe de la Federal, el comisario Pelachi. Quiere decir que, bueno, hay todo un entramado que evidentemente está, digamos, yo no puedo acusar penalmente, pero esas relaciones existen. Y esa gente que estaba ahí no eran vecinos espontáneos. A ver. Mira, me llama muchísimo la atención, y esto lo digo desde los años de militancia que tengo en la Ciudad de Buenos Aires, que habiendo una campaña por parte de Duhalde, que inclusive lo hemos visto en sus palabras en Harvard, en donde viene anunciando una situación de crisis social muy fuerte, inclusive llegó en algún momento en estas últimas semanas a equiparar que se podrían llegar a dar los mismos hechos que se dieron en el 2001, ¿no? Recordemos el 2001, las muertes en Plaza de Mayo, bueno, todos los acontecimientos dolorosos que hemos vivido ya los argentinos, que se podía llegar a dar este año. Y justamente la vinculación, que yo en ese sentido acuerdo, la fuerte vinculación que hay entre funcionarios del gobierno de Macri, quienes de alguna manera tuvieron que ver o estuvieron vinculados a estos acontecimientos, también tienen vinculaciones o tuvieron vinculaciones con Duhalde. Ahora, esto evidentemente es una situación
que marca con toda claridad la vinculación que existe entre las cosas que viene planteando Duhalde con su grupo político y las cosas que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires con gente que está vinculada a Duhalde y a Macri. Sandra. Sí, bueno, sobre lo que decía la presidenta, éramos muchos los que antes de que hablara la presidenta e hiciera alusión a que esto estaba aparateado, orquestado, asusado, solo con ver las escenas nos habíamos dado cuenta, y eso que las escenas que veíamos lamentablemente solamente las podíamos ver por canales de noticias en su mayor parte, o por lo menos los más grandes, con una cobertura absolutamente tendenciosa, y yo creo que esas coberturas formaron parte también de la operación, porque yo no comprendo, por ejemplo, cómo el viernes, en un día tan caliente, tan complicado, tan tenso, prácticamente durante toda la tarde, C5N, que era lo que yo estaba mirando, cada media hora pasaban los títulos, esto le contestó el jefe de gobierno a Aníbal Fernández, y pasaban lo que decía Macri, pero en ningún momento los espectadores se enteraban de qué era lo que había dicho Aníbal Fernández, que casualmente había dicho la solución es política y no policial. No era un dato menor como para que los ciudadanos se enteraran a qué le respondía Macri. Y sin embargo los ciudadanos no se enteraban de eso. Lucho, ¿me dejas hacer una aclaración con respecto a algo que decíamos, bueno, cómo se activó todo esto? Esto nace, yo te diría, el fin de semana. El fin de semana hubo algunas notas que planteaban que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri, estaba pensando en darle la tenencia de la tierra a todos los que vivían en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, a excepción de la Villa 31 y 31 bis, que son terrenos nacionales. Bueno, esto empieza a tener una máxima difusión el día lunes. El martes, coincidiendo con lo que dice Carlos, empiezan justamente las tomas. Ahora, ¿qué tipo de ocupación de terreno nosotros vemos en la zona de Soldati, en el Parque Indoamericano? Nunca se había visto en la Ciudad de Buenos Aires una toma de estas características. Las tomas o la ocupación de tierras de estas características se dan justamente en el conurbano bonaerense. Se dan en muchos lugares rurales que todavía existen y que se vienen dando desde hace muchísimos años, en donde bandas se hacen cargo de lo que puede ser una parte del territorio, en algunos casos terrenos que son inundables, lo ocupan durante 10, 12 horas, venden los terrenos a quienes tienen necesidad y después desaparecen. Bueno, acá evidentemente el modus operandi ha sido igual. Exactamente. Ha sido exactamente el mismo. A ver, Barra. Y hay otra coincidencia que yo veo, que es que Duhalde, dando clases de política en Harvard, y Mauricio Macri, gobernando la Ciudad de Buenos Aires, son dos sin sentidos también, una cosa que es difícil de entender. Curiosa de la política. Cada uno en un lugar donde no debería estar. Pero también pensaba en esto de las tomas que tan mal le cae al amigo Mauricio. Hablando de amigos, que sus amigos, la gente de los grandes terratenientes de este país, yo no sé a quién le compraron la tierra. Yo sé los grandes apellidos, el patriciado argentino. No sé a quién le pagaron, a quién compraron los terrenos de su estancia. Roca le dijo. Bueno, vamos a ir a otro tema. En realidad seguir con lo que está ocurriendo en Soldati, porque la presidenta dio una cadena nacional y curiosamente después de que dio esta cadena nacional salieron algunos medios a decir que había un